Y una semana más, efectivamente, vamos a hablar de la actualidad política local. Hoy abrimos ciclo y lo hacemos con el Grupo Municipal Mixto, con Unidos por Laredo. Su portavoz está aquí con nosotros, Ramón Arenas. Buenas tardes. Hola, Tomás. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando me has llamado ayer y me lo has recordado, digo, jova, si ya ha pasado un mes desde que estuve allí, parece que fue ayer. Y bueno, por ejemplo, podemos empezar por el asunto a debate en el último pleno extraordinario, a petición vuestra de la oposición, esa escuela náutico-pesquera que se va a construir en Laredo. Bueno, has empezado con este tema porque yo considero pues que tú ves y como palpas y percibes pues que en Laredo hay ese interés, pues quieres ver también, lógicamente, cuál es la perspectiva que tiene Unidos por Laredo, que lo hemos dejado no claro, sino clarísimo. Más claro no se puede decir. Nosotros, desde Unidos por Laredo, estamos total y absolutamente a favor, que no le quepa ninguna duda a nadie, de que el Centro Marítimo Náutico Pesquero de formación profesional venga a Laredo. Consideramos que la educación y la enseñanza de todo lo que tiene que ver con el mundo de la mar tiene un plus, porque evidentemente en el ámbito de la docencia nosotros estamos a favor de que una sociedad, una localidad, un pueblo como Laredo, cuanto más centros docentes tenga, pues mucho mejor. Y si está vinculado al ámbito del mundo de la mar, mucho mejor. Y como sabes, y mucha gente que nos escucha recordará, yo creo que fui el primer concejal del mundo de la mar de España, así se llamó y así se institucionalizó, porque yo lo solicité que hubiera una concejalía del mundo de la mar. Y en la época que me tocó gobernar en el Ayuntamiento de Laredo, pues se generó y se creó y se constituyó esta concejalía. Date cuenta la importancia que para nosotros y para Unidos por Laredo tiene esa dimensión náutica pesquera, y más en el ámbito de la docencia, en el ámbito laboral. Consideramos que eso es bueno para Laredo, te ayuda a progresar, a desarrollarte económicamente en el ámbito del saber. Dicho todo eso, no nos cabe ninguna duda, no tenemos ninguna duda. Sí nos parece una atrocidad y nos parece un gravísimo error que, teniendo en el ámbito portuario, en el recinto portuario, pues fundamentalmente 3 parcelas donde se podría ubicar y construir y constituir este edificio, se vaya a elegir la que consideramos que es la peor. Si hay algo que tiene Laredo, fundamentalmente es la belleza. Yo esta tarde hablaba con unas chicas que han venido desde Madrid de vacaciones y les preguntaba eso. Decía, ¿cuál es el activo, lo más importante de Laredo? Yo digo, a ver si me dicen la playa, a ver si me dicen el paseo marítimo, tal. Y nos dice, pues la belleza de Laredo. Y dije, joder, es que es verdad. La gente viene a Laredo fundamentalmente porque es bella. Bien. En el entorno portuario, donde hay 3 parcelas o 4 donde se podría ubicar perfectamente el centro náutico, no entendemos ese empecinamiento, esa cabezonería de los que mandan, de los que gobiernan. No sabemos quién es la persona que lo ha designado, no nos lo han dicho. Lo podemos intuir, pero no nos lo han dicho. ¿Quién es el que ha decidido que sea ahí, en esa parcela, y no el ande enfrente, que está a 200 metros y que se ubicaría perfectamente y que cuadraría funcionalmente, estéticamente, de forma óptima? Entonces hay un empecinamiento en que se haga en la parcela de la antigua nevera. Y solo 2 reflexiones. La primera, estrangula la zona. Eso es innegable. Es indubitable, estrangula la zona. Y luego, estéticamente, para ese entorno no le hace ningún bien. Entonces, nosotros, repito, y dejamos claro nuestro posicionamiento, es estar a favor totalmente, y lo defenderemos con uñas y dientes, que venga a Laredo. Pero no a la parcela de la antigua nevera, que venga al frente, que está a 200 metros, donde podría ubicarse perfectamente. Únicamente es coger ese proyecto y ubicarle. Y sabemos que si actúan con celeridad desde el Gobierno de Cantabria, el traslado lo pueden hacer muy rápidamente, porque la afección de la parcela, lo mismo que han hecho la afección de la parcela, de 1021 metros cuadrados que han puesto en la antigua nevera, pueden hacer otra afección de otra parcela justo enfrente. La zona de uso de equipamiento docente, pues ya lo han reconocido, que en las zonas de área cubierta, que es toda esa parte del recinto portuario que va desde la ladera hasta la lámina de agua, vamos a decir que tiene esa calificación urbanística, está acreditado y resuelto a través del Boletín Oficial de Cantabria de que se pueden ubicar ahí los centros docentes. Bueno, has puesto el acento de nuevo en la disparidad de criterios sobre el lugar en el que ubicar ese centro que, bueno, pues en general todo el mundo dice que es bueno para Laredo, aunque haya desacuerdo sobre ese asunto. Pero en el pleno extraordinario por el que te preguntaba, se pedía información sobre el proyecto. Pedíais un acto público
para informar a los ciudadanos. Sí, porque nos parece que, y en eso había un consenso total y absoluta de la mayoría de la corporación, que la mayoría ahora está ni más ni menos que constituida por los grupos municipales en la oposición. No olvidemos que los grupos que están en el gobierno municipal están en franca minoría. Por lo tanto, si los grupos municipales de la oposición llegan a un acuerdo y un consenso para decidir algo, para proponer algo, tienen la mayoría y tienen la potestad y la capacidad ejecutiva de exigirla. Entonces, lo mismo que se podía haber solicitado a la alcaldesa que se trasladara a Santander y solicitara al gobierno de Cantabria que lo ubicara en otro sitio, no se llegó a algo tan drástico, sino que lo que acordamos entre los grupos municipales de la oposición era solicitar a través de un pleno municipal, y qué mejor herramienta política que una moción y ante todo el pueblo de Laredo y de forma pública y notoria, solicitar ni más ni menos que desde Santander vengan las dos consejerías implicadas en este proyecto, que es la de Educación y la de Consejería de Obras Públicas, en este caso estaría dentro de la Dirección General de Puertos, que vengan y que expliquen ese proyecto. Y ahí es donde debieran de explicar fundamentalmente, y la pregunta la haríamos en Unidos por Laredo, es, oiga, ¿y por qué en esta parcela y no en la de enfrente? Porque no cabe duda, a nosotros no nos tienen que convencer lo bueno y loable que es que venga un centro docente a Laredo, de cualquier tipo, máximo náutico pesquero o marítimo pesquero. Pero lo que no entendemos es, vamos a ver, y voy a poner un ejemplo, Tomás, que lo he dicho muchas veces, pero mira, voy a aprovechar ahora porque es muy sencillo y todo el mundo lo va a entender. Tú tienes 4 parcelas en tu propiedad y quieres hacerte una casa. Y yo pregunto, ¿en qué parcela vas a ubicar la casa? Y tú me dirás, lógicamente, en la mejor, que es para hacer mi casa. Y yo te diré, ¿y en base a qué criterio? Y tú me dirás, pues bueno, en base a que tiene un buen acceso, en base a que tiene la posibilidad de los suministros, de las vistas, de que es llano, etcétera, etcétera. Estás justificándote a ti mismo por qué lo haces en esa parcela y no en las otras 2 o en las otras 3 de las que dispones. Nosotros echamos en falta en la memoria una memoria justificativa, porque cuando se hace una actuación en el ámbito público donde hay diferentes posibilidades, echamos en falta una memoria justificativa donde diga que esa es la mejor de las alternativas. Si realmente tuvieran la justificación de que esa es la mejor de las diferentes parcelas que están en el puerto, evidentemente lo habrían plasmado, incluso por escrito, a través de esa memoria justificativa. ¿Tú lo has visto, Tomás? No, yo tampoco, porque no existe. Pero lo lógico es que dentro del ámbito público, cuando vas a hacer una obra pública y tienes diferentes posibilidades, digas, ¿por qué elijo esa y por qué no elijo esa otra? No lo hay. Cualquiera que nos esté escuchando seguramente que pueda pensar, bueno, ¿cómo puede ser que 2 miembros de la corporación de un ayuntamiento como el de Laredo, que coinciden en comisiones, que coinciden en plenos, que coinciden por los pasillos del ayuntamiento? Hablo del director general de FP y concejal del ayuntamiento, Ricardo Lombera, y tú, por ejemplo, no hayan estado hablando, tú no te hayas parado y le hayas preguntado a Ricardo, a ver, explícame, ¿por qué hay? Y él no te haya contestado, sí, pues mira, por esto y por esto. Otra cosa es que no sirvan las explicaciones. El más representativo del Partido Regionalista de Cantabria es el que representa al Ayuntamiento de Laredo en lo más alto, que sería el primer teniente de alcalde, pero que además da la circunstancia de que es el concejal de obras y da la circunstancia de que es el propio portavoz del PRC. Entonces considero, tú cuando vas a hablar con alguien, normalmente pues vas a hablar con la persona más representativa. En este caso podría haber ido a hablar con Ricardo Lombera, que es el que está defendiendo en los plenos. Sí, podría haber ido a hablar con él, pero yo en el momento que nos enteramos que precisamente iba a ser en esa ubicación, ahí está Pedro Diego, lo puede atestiguar y lo puede acreditar. La gente que me conoce sabe que no miento, porque además la mentira tiene las patas muy cortas y enseguida te dicen, oiga, que está mintiendo, y entonces te desacredita. Y yo no quiero la desacreditación, quiero la honestidad de la verdad. El camino de la verdad es siempre el más corto, si no tienes que dar muchas vueltas. Yo fui donde Pedro Diego, nada más enterarme dónde iba a ser la ubicación. Y tuve una reunión con Pedro Diego, me digné a ir a su despacho. Le dije, Pedro, tenemos que hablar, y me dijo, Pedro siempre está muy abierto a hablar con todo, por lo menos yo siempre que le he planteado hablar de cualquier tema, pues él está siempre abierto al diálogo, ya nos conocemos desde hace muchos años y compartimos cogobierno en una época determinada, en el que estábamos los 2 de teniente alcalde. Y entonces yo le trasladé a Pedro, y se lo dije, Pedro, creo que es un gravísimo error intentar construir ahí el centro náutico, el edificio del centro náutico. Y le dije, Pedro,
a 200 metros hay una parcela vacía. Digo, lo que puedes hacer, y además con estas palabras se lo dije, lo que puedes hacer, Pedro, y lo que haría yo, y lo que he hecho en otras ocasiones cuando estaba gobernando, y los mandamases del gobierno de Cantabria, pues yo tenía acceso directo a su teléfono, y porque les conocía, digo, tú tienes acceso directo al teléfono de Miguel Ángel Revilla, o del consejero, o de Gochicoa, o del director general de puertos y tal. Yo les plantearía una reunión y una traslación de ese edificio. Y me dice él, no se puede, es que eso no se puede y tal. Y yo le decía, Pedro, estás hablando conmigo. ¿Me puedes explicar por qué razón no se puede? O sea, no siempre el dogma de fe de que no se puede. No, porque es que tiene que ser ahí y tal. En ningún momento me dio ninguna razón de por qué se tenía que ser ahí, porque ese proyecto, y además, si se consiguen los fondos europeos, si se consiguen, que no los tenemos todavía, porque tú pierdes algo que tienes, tú pierdes esa camisa, o yo esta, porque la tenemos, pero si no la tenemos, no la podemos perder, podemos aspirar a conseguirlo. Y aquí, si lo importante es hacer un edificio, y si, por ejemplo, circunscrito en el ámbito de tiempo que dijo el concejal de Deportes, Ricardo Lombera, y además el director general de formación profesional del gobierno de Cantabria, si tenemos un escenario de que debiera de hacerse la obra para últimos del 2023 que todavía no se ha iniciado, estamos perfectamente a tiempo iniciarla en una parcela o en otra. Entonces no me sirve esa razón de que vamos a contrarreloj. Si vamos a contrarreloj es igual empezar la obra en una parcela o en otra. Hacer un geotécnico se tarda muy poquito. Los que están en el gremio lo saben. Hacer una resolución de afección del gobierno de Cantabria de poner la otra parcela allí se tarda muy poquito, lo saben los que están en el gremio. Y hacer un proyecto no es necesario, porque ese mismo proyecto se puede trasladar de una parcela a la otra parcela. Entonces, no nos han ni explicado ni convencido por qué se han empecinado esa cabezonería de hacerlo ahí, cuando estrangula la zona. Lo hemos visto en las infografías que nos ha trasladado la asociación esta que está defendiendo en Laredo, que creo que tienen cerca de 2.000 firmas. De 2.000 firmas. 2.000 firmas es gente que piensa como pensamos nosotros, que queremos que venga al centro, a Laredo, pero no en esa parcela, en la de al lado. Y además, yo se lo dije a Pedro, y si lo escucha lo podrá acreditar. Yo le dije a Pedro, mira Pedro, una actuación, una ejecución de una obra donde os podríais poner una medalla, incluso conseguir desde el punto de vista electoral votos, el respaldo, que es ni más ni menos pues que el reconocimiento del trabajo bien hecho. Al final la gente te lo premia dando tu voto. Dije, al final os va a salir mal. ¿Por qué? Porque vais a generar una gran contestación en el pueblo, porque la gente no lo va a entender. No va a entender que habiendo otras parcelas en el recinto portuario con la misma calificación de áreas urbanas, con los mismos usos, no se dé una explicación eficiente ni racional por qué se quiere hacer ahí y no ahí. Y bueno, así está el tema, Tomás. Esperemos que recapaciten, están todavía a tiempo. Y si no, pues bueno, pues es lo que hay. En el Pleno al final se aprobó una moción, la moción que llevabais los grupos de la oposición, en la que, sustituyendo un término, eliminando, creo, requerir a instar o instar a solicitar, colocando sí. Solicitar, pues no sé, Ricardo Lombera dijo ahí, donde estás tú sentado, días después, que dudaba de que en la situación actual vinieran los consejeros. Vale, ya dando una pincelada del Pleno, hombre, yo no sé si tú estuviste viéndolo, el Pleno. Lo escuché, estaba de vacaciones, pero lo escuchando. Es que dice la alcaldesa que aunque se apruebe eso, que no va a ningún sitio. Y es cuando yo manifesté una protesta diciendo, oiga, si realmente es una moción que no tiene viabilidad legal, lo que tienen que hacer es que no se celebre un Pleno para tratar una moción donde si sale adelante se nos diga que es que no tiene ninguna validez. Y de ahí es cuando se recapacitaron, claro, porque era tan evidente, porque la gente de Laredo, del pueblo, diría, esta que es una tomadura de pelo, que se hace un Pleno y ahora se dice que no vale para nada. Entonces es cuando una de las concejales dijo, bueno, pues si el problema es que en lugar de requerir al gobierno de Cantabria se pida solicitar o pedir, pues se cambia. Entonces claro, lo que pasa es que hay mociones que se dice de impulso, ¿no? Que no son ejecutivas, que no es subir la contribución un 0,2%, que eso se aprueba y se ejecuta, sino que son de impulso, que es algo, una intención, plasmar una intención o hacer una petición, ¿no? Sí, pero aparte hay otra cosa. Sí, hay otra cosa, sí, es muy sencillo, además es de sentido común. Vamos a ver, si la moción y la propuesta, la solicitud de los grupos municipales de la oposición mayoritarios, representan a la mayoría del pueblo, era que la alcaldesa instara o solicitara o pidiera o rogara al gobierno de Cantabria que viniera a explicar el proyecto, si ella lo tiene muy fácil como alcaldesa. Si yo estuviera en ese brete, en su lugar,
Yo no me preocuparía, porque evidentemente yo lo solicitaría al Gobierno de Cantabria. Otra cosa es que el Gobierno... que esa moción se habrá remitido al Gobierno de Cantabria. Se le dio un plazo de tiempo, porque ahí, cuando tuvimos la reunión en los grupos municipales de la oposición, precisamente se dijo que tendría que estar circunscrito a un plazo, porque si no sería sine die. Pero a lo que te iba a decir, Tomás, ese es el acuerdo. La alcaldesa lo cursa, bien sea por escrito, bien sea verbal, de forma fehaciente, lógicamente, para que luego no la requiera nadie. Oiga, usted ha cumplido lo que se aprobó por mayoría. El Gobierno de Cantabria te puede hacer caso o no te puede hacer caso, pero tú ya has cumplido, ¿entiendes? O sea, que eso no tenía mayor trascendencia. Lo que nos parece que es de sentido común que vengan del Gobierno de Cantabria, puesto que es una iniciativa del Gobierno de Cantabria, que la ejecuta el Gobierno de Cantabria. Se supone que con fondos europeos, si los consigue, lo lógico es que vengan a explicarlo. Y yo te voy a decir más para acabar con este tema, porque si no nos vamos a alargar, que ya se nos han ido casi 20 minutos. Y vuelvo a decir, y a los hechos me remito. Tú recordarás, Tomás, y lo recordarán muchos de los oyentes o de los escuchantes de Radio Laredo ahora, cuando a mí me tocó gobernar en este ayuntamiento, que tuvimos muchos proyectos, algunos se llevaron a cabo, otros no. Me remito a la obra de la calle de Callejilla, del Merenillo, del Regatillo, del levantamiento de todo el saneamiento desde el Carlos V hasta el hospital con todo el encintado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los proyectos nosotros los exponíamos, el carril bici, la ola, etcétera. Y alguno levantaba contestación y controversia y tal. El ascensor. Sí, la accesibilidad. Mira, ahora vengo de una reunión con Repuebla, de un taller de trabajo y tal, y uno de los aspectos fundamentales para mejorar la vida de los mayores, la persona que estaba conmigo, mira, me ha tocado con Tinuca, que es la presidenta de la... Amigos del Patrimonio. Porque nos sentábamos en mesas de 2 en 2 y tal. Y coincidíamos perfectamente para mejorar la calidad de vida de los mayores. Estamos hablando de una necesidad de accesibilidad en el ámbito privado, en el ámbito de las casas y de los edificios, y en el ámbito público, en el ámbito viario. Entonces, a lo que te decía, no entiendo que si se va a hacer un proyecto que se supone que va a ser bueno o loable para el resto de la sociedad, para el interés general, no se saque pecho y se venga a exponer al público, oiga, vamos a hacer este proyecto y tal. No lo entiende nadie. Que hayamos tenido que ser los grupos municipales de la oposición que hemos ido a una moción para solicitarlo, para requerirlo, pues entonces, no sé, algo falla. Ahí hay algo que no se entiende muy bien, Tomás. Bueno, ¿qué te digo yo, Ramón, en todas las ocasiones? Pues que con esa lista de asuntos posibles para tratar podríamos estar hablando horas. Nos quedan 9 minutos ahora mismo. Así que elige tú. Yo no me voy a poder quedar en blanco. Tú los temas que consideres que es lo importante. Lo importante es que no te quedes tú en blanco, y creo que no lo vas a hacer. Servicio de conciliación familiar y laboral, la piscina, ¿de qué quieres hablar? Pues bueno, de esos 2 temas y... Corcho, estoy mirando al reloj porque he puesto el cronómetro, cómo pasan los segundos de rápido. Muy rápido. Dura un segundo cada uno, pero sí, pasan muy rápido. Vamos a ver, se dan 2 circunstancias que has dicho y fíjate lo dispares que son. Una cosa es la piscina y otra cosa la conciliación laboral y familiar. Pero claro, en la piscina estamos hablando, parece ser, por lo que nos han dicho, que prácticamente está al 100% finalizada, y lo que hay que hacer es ni más ni menos que la licitación de los servicios. Fíjate que la gente de Laredo diga, Corcho, ¿qué problema tenemos con la piscina? No, y nos dicen desde los que gobiernan el Ayuntamiento de Laredo, no, si eso ya está prácticamente finalizado al 90 y pico por ciento, al 100%. Oye, vamos a ver, nosotros lo hemos dicho en Unidos por Laredo desde hace mucho tiempo. Echamos en falta en este gobierno municipal una falta de trabajo y fundamentalmente una falta de previsión. Ustedes no se dan cuenta, señor Pedro Diego, concejal de Obras, señora alcaldesa Charolosa, que llevan muchos años en el Ayuntamiento de Laredo, muchos años, llevan muchos años, y gobernando los dos. ¿Ustedes no saben los tiempos de la administración? ¿Ustedes no saben que si hay que sacar una licitación hay que hacer el pliego técnico, el pliego administrativo, la mesa de contratación, publicarlo, valorarlo, notificarlo, el periodo de alegaciones? ¿Eso sabe cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Trabajo. ¿Sabes cómo se llama? Organización, coordinación y dirección. ¿Sabes cómo se llama? Previsión. Pero es que estamos en periodo electoral, que ya faltan 10 meses para las elecciones. Ya hemos entrado en periodo electoral prácticamente, en el último año. Tú dirás, Tomás, hombre, Ramón, tú parece que estás en periodo electoral desde el minuto número 1, porque yo vivo con interés, el interés público. Es una pasión. Podría dedicarme a otras muchas cosas que tengo, además, muchas aficiones, y esta es una de ellas fundamentalmente por vocación. Entonces, claro, yo estoy en periodo electoral desde el minuto número 1, estaré hasta el final. ¿Pero qué sucede?
Digo, corcho, se les ha pasado el tiempo, se les ha pasado el arroz y no han abierto la piscina. Y muchos dicen, pero ¿qué es que la piscina la estaban esperando abrirla para el periodo electoral? Ya están, ahora ya la pueden abrir. Y yo digo, me cachis la mar, es que igual no la pueden ni siquiera abrir durante este año. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo han hecho, yo he pedido el expediente de la piscina, que tuve que ir, acuérdate, al defensor del pueblo para que me lo dieran. Al defensor del pueblo para solicitar el expediente de la piscina. Y dice, joder, ¿qué estamos hablando aquí? ¿De ciencia ficción? No, de Laredo, del municipio de Laredo, del ayuntamiento de Laredo. ¿Y eso lo puedes acreditar, Ramón? Claro que lo puedo acreditar, con la documentación y con la contestación del defensor del pueblo y la petición, y cómo rápidamente, una vez que lo solicité al defensor del pueblo, coincide que me dan y me entregan. Cuando yo he visto ese expediente me he echado las manos a la cabeza. ¿El entrenador deportivo que va a hacer un pliego técnico? Pero si eso es complicadísimo. El que se dedica a dar las clases de gimnasia hace un pliego técnico de AUPA Tebarca. Bueno, yo viendo el expediente, fíjate, Tomás, tengo hasta mis dudas de que se pueda abrir la piscina, porque le veo un poco complicado. Ojalá me equivoque, pero dicho lo cual, congela la imagen, vamos a volver un poco más para atrás. ¿En qué cabeza cabe que cuando se inician las obras de la piscina no se inicie el expediente de licitación? El señor Pedro Diego mintió, y yo lo dije de forma pública y notoria. Cuando el señor Pedro Diego, en un programa de radio-televisión, dijo que se habían iniciado los pliegos de licitación en el 2020, yo dije, no, miente, usted miente. Se han iniciado en julio del 2021. Vamos a ver, creo que las obras, y ahora tiro de memoria, se iniciaron en el año 2019. Ese era el momento procesal oportuno para haber iniciado el expediente de licitación. ¿Por qué han esperado tanto tiempo? ¿De forma intencionada? ¿De forma voluntaria? Porque no hay previsión, no hay organización, no hay coordinación. Respóndanme ustedes, que cada uno saque sus conclusiones. Pero ahora, ¿cómo estamos? Con la piscina cerrada. Y es uno de los aspectos más demandados del municipio de Laredo por la cantidad de gente que lo utiliza. Entonces, es penoso que llevemos ya casi 4 años, que se vaya a acabar esta legislatura, que se podría haber abierto la piscina hace mucho tiempo si se hubieran seguido los tiempos, si se hubiera inspeccionado y cribado todas y cada una de las actuaciones que se iban haciendo, y continúa cerrada. Y eso mismo, exactamente lo mismo, pero en otro modelo y con otra modulación, es lo que ha sucedido con el inicio del servicio de la vida laboral y Ahora me cuentas, Ramón, sí. un inciso sobre dime. la piscina. Los grupos habéis recibido información sobre la noticia que daba aquí la alcaldesa el martes pasado, que los pliegos técnicos de la piscina ya están concluidos, ya tienen el visto bueno y que ahora están con los administrativos. Bueno, me sale un poco la sonrisa. Bien, es una noticia un poco descafeinada. Yo digo, ojalá me equivoque, de verdad te lo digo, y se puede abrir cuanto antes. Pero yo he visto el expediente y bueno, me he echado las manos a la cabeza, y sobre todo por la tardanza. Oiga, esperar a julio del 21 cuando podíamos haber iniciado, pues entonces no lo había oído. Y si eso significa que va a ser posible abrir la piscina cuanto antes, no cuanto más se acerque el tiempo del periodo electoral, sino cuanto antes, porque muchos ya en Laredo piensan que eso es lo que se ha tratado, que ya sería ya de traca, pues bueno, ojalá se abra cuanto antes, fundamentalmente para beneficio de todos los ciudadanos de Laredo que utilizan la piscina. Bueno, el lunes el ayuntamiento anunció que este lunes, ayer, empezaba a funcionar el servicio de conciliación, la guardería de verano que llamamos aquí, con complicaciones en la tramitación, de nuevo, de la licitación. Sí, pues volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a ver, es que no entendemos por qué se ha esperado a la hora que se ha esperado para hacer una licitación. Vamos a ver, el pliego de las luces de Navidad, el pliego de la licitación, el pliego desde los andamios y de los toldos, el pliego de la guardería, como lo llama normalmente la gente. Oiga, pero que ese es un copia-pega, pero lo único que tienen es que en vez de acordarse en mayo, como se acuerdan y lo inician, oiga, acuérdense en enero. Porque si se acuerdan en mayo y lo inician en mayo todo el proceso, ¿qué sucede? Que les coge el toro, les coge el tren. Resulta pues que han tenido algún problema, que tienen que cumplir estrictamente con la ley, con los plazos del procedimiento administrativo, y se les ha ido de plazo, porque como mínimo tenían que esperar, si mal no recuerdo y tiro de memoria, me parece que era hasta el 16 de julio. ¿Qué han tenido que hacer? Buscar un parche, contratar a una empresa para durante estos 13 días que haga los servicios que tiene que hacer esa empresa, que si hubiera estado realizado bien el expediente de licitación, pues no habría ningún problema. Luego preguntaremos, vamos a ver, ¿cuánto de más ha costado esta contratación? Y nos dirán, pues no lo sé, 30.000 euros o 15.000 o 25.000.
además de los 147.000, me parece que eran 140 y pico mil, que nos va a costar el servicio. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién no se acordó de realizar la licitación en tiempo y forma? No, lo paga Juan Pueblo, los laredanos. Como siempre, los sufridos laredanos. Bueno, las 8. Por urgencia, por procedimiento de urgencia, te quiero preguntar también por un asunto que, bueno, pues nos ha afectado a todos. Pues porque teníamos cariño a la persona que nos ha dejado el domingo, creo que ha sido, Fernando García de Cortázar, uno de los clásicos de Laredo, ¿no? Los veranos de Laredo no se entienden en los últimos años sin las conferencias de los cursos de verano con Fernando García de Cortázar, que falleció. Sí, falleció y de forma inesperada. Una gran pérdida y sobre todo por la gente pues que le quería y que tenía afecto. Yo a Fernando García de Cortázar le conocí en Laredo a través de los cursos de verano, no le conocía antes, hicimos una gran amistad y luego pues mantuvimos el contacto. El último WhatsApp que me mandó él, precisamente con motivo del último libro, y yo me quedé cuando me enteré con gran dolor de su fallecimiento, pues me quedé con la gran pena de no haber ido a la presentación del libro que hizo en la Santander, que me había excusado porque no podía, porque era operativo y tal. Creo que ha aportado mucho a Laredo con sus charlas, llenaba incluso... Era un tirón tremendo. Os acordaréis que se iban a hacer en la Casa de la Cultura y bueno, por la cantidad de afluencia de gente, al final se trasladaba al polideportivo, ¿no? Sí. Y otras veces se repetía la conferencia. Sí, 2 veces correcto. Era un gran comunicador, era una persona con gran sensibilidad y sobre todo pues quería mucho a España, la historia de España, reivindicaba la historia de España y como, bueno, han dicho por ahí, lo he leído que lo ha dicho mucha gente, reconciliaba a los españoles con la historia de España. Yo me acuerdo alguna de las charlas que teníamos con él, me acuerdo una de las últimas charlas hablando de la vuelta al mundo, de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, y me decía, son 2 héroes que realmente hicieron un trabajo titánico por España, hay que situarse en aquella época, en el 1520 o por ahí, y cuando dan la primera vuelta al mundo, que salen de España sobre 247 marineros y llegan 17 marineros, se han ido quedando por el camino en esa gesta, y me decía, si eso lo tuviera cualquier otro país, bueno, pues tendrían monumentos, estatuas de Magallanes, del Cano en todos los sitios. Es que parece que la gente en España hay una especie como de no reconocimiento de todas las gestas de la historia de España, ¿no? Y bueno, en ese aspecto y en ese ámbito él hizo una gran labor pedagógica y sobre todo elucidativa, dándonos a entender y comprender precisamente la grandeza de la historia de España, y daba gusto escucharlo, y por eso tenía tanto eco y por eso tanta gente le gustaba escuchar, y por eso algunos de sus libros pues fueron verdaderos bestsellers. Y es una pena. Algo además de su valor académico, algo tenía como comunicador que enganchaba. Sí, es verdad que la gente, los ciudadanos, querían escucharle cuando anunciaba una conferencia. Sí. Descanse en paz, Tomás. Bueno, has visto los trabajos del concurso de pintura de Amigos del Patrimonio, que lo has mencionado antes? ¿Cómo no lo voy a ver? Es que te he visto muy activo en las redes el domingo. Todos los años, desde que se iniciaron. Todos los años, para mí es una gran fiesta y es una gran iniciativa de Amigos de Patrimonio, y que la continúen y la potencien, porque ponen en valor el patrimonio de Laredo y sobre todo esa percepción y esa perspectiva que tienen cada uno de los artistas con sus pinceles, cómo lo ven, cómo lo moldean, y luego pues yo considero es un aspecto muy bueno para potenciar Laredo en general y la Puebla Vieja en particular. Este año además es un concurso internacional, que este año ha ganado un pintor peruano. Sí, yo me hago un recorrido porque estoy todo el día, desde por la mañana hasta que entregan los cuadros. ¿Te animas tú a pintar? Sí, no, yo pinto poco, me gustaría pintar más. Bueno, y el nivel bueno. Sí, un buen nivel. Y estuve precisamente en la atalaya porque pregunté a una chica que estaba pintando en el cementerio, y la dije, ¿sabes si hay alguien más arriba y tal? Y pasaban por ahí unos señores y me dice, sí, hay un chico que está pintando ahí cerca del rastrillar y tal. Ahí y subí y estuve hablando un rato con él, y yo le dije, porque el cuadro que hace, que si le has visto, que es la Puebla Vieja en medio del verdor, Laredo es capital de la Costa Esmeralda, para que la gente se acuerde. Se lo decía yo esta tarde a estas chicas de Madrid, y le decía, ¿y no te parece? Porque claro, desde allí se ve perfectamente la torre, lo que aquí en Laredo llamamos el castillo,
Y digo, ¿y no te parecería que estaría bien dibujar el castillo? Y me dice, no. Y me dio una explicación muy buena. Y me dice, no, porque si te fijas en ese cuadro, el punto más alto está en la torre de la iglesia. Y entonces automáticamente cambiaría la perspectiva. Entonces yo dije, este es un pintor de categoría. Y luego, pues bueno, no me sorprendió que ganara el primer premio. Bueno, Ramón, las 8:05. Llegamos al final. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. ¿Cómo se pasa el tiempo, Tomás? Necesitamos hora y pico. Y dices tú de quedarse en blanco. Es imposible, hombre. Recordamos a nuestros oyentes que la grabación de este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana estará también en nuestra página web, en radiolaredo.com. Ramón, gracias. Buen verano. Muchas gracias a vosotros y que todos los laredanos disfruten de Laredo y de la playa de Laredo, que no hemos hablado. Mejor no hablar. Bueno, hacemos una pausa y volvemos enseguida con las noticias del día.